Ven, siéntate a la mesa y abre bien los oídos. Estás por escuchar historias con sazón, tinta y mucho corazón. Esto es Sopita de Letras. ¡Comenzamos! Llegó la hora. Bienvenidos a Sopita de Letras, un programa hecho por los usuarios del Taller de Literatura del Centro Metropolitano del Adulto Mayor para compartir los textos que escribimos sobre los recuerdos de nuestra vida. Se realiza con producción del CEMAM y el DIF Zapopan, en colaboración con Ingenia, el Centro Gamer de Zapopan. Para abrir boca, comenzamos. Hoy con ustedes estamos Gustavo, Marta, Luis. dicen que para comer y rascar el trabajo es empezar. Hoy rascaremos en la memoria con un tema que seguramente nos traerá vivencias muy gratas, porque ¿quién no recuerda aquella canción con la que cortejamos? o nos cortejaron con una serenata al pie de la ventana. ¿Cuántas historias por contar a partir de una canción que se queda en la memoria por el resto de nuestra vida? O aquella que nos hizo llorar, que nos recuerda a una persona querida. Hay canciones con sabor a infancia, a juventud, a tiempos de familia, de pueblo. Las canciones son una fuente de alegría, nutren el alma, como una buena sopa, ¿no creen? ¿Quién recuerda una canción especial y por qué es su favorita? Mira, yo recuerdo esa de Rayito de Luna. Desde que era pequeña, la escuchaba en la radio, la escuchaba cantar en mi casa y es una canción que me aprendí desde muy chica. Me gustaba mucho y todavía la recuerdo con gran nostalgia. Yo recuerdo una canción que se llama Motivos, que le gusta mucho a mi esposa y cada vez que la recordamos nos trasladamos a esa época. ¿Qué tiempos aquellos? Yo recuerdo una canción de mi infancia cuando mi mamá, sentada detrás de su máquina de coser, cantaba una canción llamada Noche Azul. Al paso de los años yo he seguido escuchando esa tonada, mas no se me ha olvidado la letra y solo recuerdo que era la historia de un hombre que intentaba escalar la pared de un castillo para reunirse con su amada. Yo recuerdo esa canción de Libro Abierto. Ya la habrán escuchado ustedes. Esa canción, cuando yo encuentro a algunos músicos en la calle o algunos músicos llegan a un lugar en donde estamos comiendo, yo me pongo y la canto. No importa cómo me salga, es una canción que me gusta mucho y, bueno, siempre que la puedo escuchar es un placer para mí. Una canción que a mí me trae mucha nostalgia y tristeza es la de exactamente esta tristeza mía de Javier Solís, ya que con esa canción, oyéndola en el radio, me avisaron que una persona muy querida, en este caso mi abuela, había fallecido y siempre que la oigo me acuerdo mucho de ese momento. Qué tiempo aquel. Tristes recuerdos. Bueno, yo también recuerdo otra de los tiempos de mi niñez cuando estaba en el 4º año de la escuela primaria y recuerdo que nuestra maestra nos enseñó la letra de una canción del sur que se llamaba Las golondrinas yucatecas. Tanto se anclan las canciones en la memoria que incluso se vuelve una necesidad de escribirlas para traer de nuevo aquellos momentos que nos hicieron sonreír. ¿Escuchamos el primer texto de hoy? La chacha linda. Mi mamá nos platicaba que ella trabajaba de sirvienta en la hacienda de La Chona, en el pueblo que hoy es Encarnación de Díaz, Jalisco. Una de sus tareas era trapear el piso de rodillas y, en una ocasión, se encajó una astilla en la pierna derecha. No lo comentó con sus patrones. A los pocos días se le infectó la herida y la llevaron al Hospital Regional de la Ciudad de México, Distrito Federal, donde la internaron. El pronóstico del médico no fue bueno. Les dijo que, si no se mejoraba,
le cortarían la pierna. Duró 3 meses en el hospital y allí conoció a un muchacho que también estaba enfermo. Se enamoraron. Ella tenía 16 años y él 20. Él era un escritor lírico. Había compuesto varias canciones y mi madre nos contaba muy emocionada que la canción Chacha Linda se la escribió a ella en 1929. Era una carta de amor. También nos decía que el muchacho vendía sus canciones para vivir, pues era pobre. Mi madre se alivió. No le cortaron la pierna. Él siguió internado y ya no volvieron a ver. Fue un escritor desconocido. Mi mamá se casó con mi padre en 1938. Chacha Linda es una canción de estilo bolero, interpretada por los hermanos Martínez Gil. Fue interpretada por primera vez en 1941, durante el Festival del Cine Orfeón. Cuando mi madre la escuchaba en la radio, nos decía: hijos, mi canción, mi canción. Chacha, mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Este texto está escrito por María Ascensión Sánchez Hernández. Nunca, aunque nunca besar pueda tu boca. Es una frase de la canción Nunca, que interpretó Guti Cárdenas en la década de los años 20 del siglo pasado. Cuando yo era niña, con cierta frecuencia se le escuchaba cantar a mi abuela materna, mientras hacía sus múltiples quehaceres. Tenía una voz como de soprano, se escuchaba entonada, no cantaba mal las rancheras. Años más tarde, un día le pregunté por qué le gustaba esa canción y me contó la historia. Mi abuelita nació en 1910. Siendo muy pequeña, quedó huérfana de padre y junto con su mamá y hermanos se fueron a vivir a la casa de su abuela paterna y su tío Chema, hermano de su papá, de oficio matancero. Vivían cerca del rastro municipal. Siendo ya una jovencita, tuvo un pretendiente. En esa época no les permitían platicar, así que el romance fue solo por cartas. En una ocasión le envió un ramo de nardos. Como no lo podía tener a la vista por temor al regaño, lo escondió en el hueco del caño. Y cada que tenía oportunidad, iba, sacaba sus flores, aspiraba el aroma y los volvía a esconder. Me decía: ¿te imaginas, hija, qué olían mis flores? El galán también le llevaba serenata, pero desde la esquina, y le cantaba esa canción que estaba de moda. Cuando entonaba "Aunque nunca besar pueda tu boca", salía el tío Chema con tremendo cuchillo de matancero en mano y le gritaba: "Claro que nunca se te va a hacer hijo de tal por cual". Y el enamorado salía en estampida junto con los músicos. A mi abuelita se le dibujaba una ligera sonrisa en su rostro al recordar. Este texto está escrito por María Concepción Gutiérrez. No se muevan de su lugar, que seguimos cocinando más de Sopita de Letras. Ya estamos de regreso en Sopita de Letras, con el tema de las canciones de mis recuerdos. Podríamos decir que a lo largo de la vida hay canciones que cuentan nuestra historia particular, aunque sea la misma canción. La vivencia con la que se relacionan es distinta. Es que antes, desde nacer,
La música y las canciones forman parte de nuestro mundo. En la literatura hay ejemplos maravillosos como el poema Las nanas de la cebolla, escrito por el poeta español Miguel Hernández. Preso en la cárcel por sus ideas políticas, le escribe esto a su hijo de 8 meses a raíz de que su esposa le cuenta en una carta que ella solo se alimenta de cebollas para amamantarlo. Luego el cantautor Joan Manuel Serrat le pone música y se vuelve una canción que, aunque triste, es muy bella. ¿Recuerdan las canciones de cuna? Ahí empieza nuestra educación musical, con las canciones que nuestras madres nos cantaban para dormir. O mientras esperaban nuestro nacimiento. Seguramente escuchábamos los tarareos de canciones antiguas que ellas oían en la radio. ¿Qué canciones de cuna recuerdan? ¿Cuáles les cantaban a sus hijos? Yo recuerdo aquella clásica que decía: al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmeteme ya. Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Ahora que lo mencionas, Gus, es una canción muy bonita. Yo recuerdo que se la cantaba a mis hijos cuando eran bebés y pues me la recordaste. Qué bonito. Yo recuerdo una canción que quizás ustedes se la cantaban también a sus hijos. Es del compositor Jorge Guerra Baeza y dice más o menos así: Pimpón es un muñeco muy bravo y de cartón, se lava sus manitas con agua y con jabón. Otra de las canciones de cuna que yo recuerdo tiene que ver con el compositor Cricri. Se trata de Juan Pestañas y dice más o menos así: buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a venir. Ponte la pijama, métete a la cama, porque ya es la hora de dormir. Yo recuerdo la canción de las vocales. ¿Se acuerdan que era de rigor que nos la aplicaban en primero de primaria cuando estábamos aprendiendo a leer? No se las voy a cantar porque no me sale, pero sí recuerdo muy bien que con esa aprendí a leer. Martita y Gus, yo recuerdo otra canción, pero esa no era para dormir. Esa era para cansarme, para que ya me fuera a dormir. Era de la época del rock y se llama Despeinada. También tenemos textos sobre canciones de cuna que escribieron nuestros compañeros del taller de literatura. Vamos a escucharlos. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Esta canción me recuerda cuando yo tenía 4 o 5 años, ahí en La Piedad, Michoacán. Estaba yo en párvulos, hoy es kinder. Cuando salíamos del colegio, mis hermanas mayores, yo, nos íbamos a un taller de costura que estaba muy cerca del colegio. Allí trabajaba una tía abuela, era costurera, y nos quedábamos con ella hasta que salía de trabajar. Por ese tiempo andaba una canción de Cuco Sánchez, La cama de piedra, muy de moda en ese tiempo, y a mí se me dio la cantada y me ha gustado cantar. Y un día una compañera de mi tía me sentó en la mesa de la máquina pidiéndome que le cantara La cama de piedra. Se la canté y fue la primera vez que recibí aplausos en mi vida. Yo no recuerdo, y si lo hicieron, estaba yo muy bebé, que mi madre me haya cantado una canción de cuna. Pero yo me ponía a cantarles a mis hijos, me los sentaba en la panza y les cantaba: al arrurro niño, al arrurro ya, duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque ahí viene el brujo, se la comerá. El texto es narrado por Enrique Camarena. Recuerdo cuando tenía quizás 3 años, mi mamá le cantaba a mi hermanito Juan, lo tomaba en sus brazos y lo arrullaba. Duérmete mi niño, duérmete ya, porque tengo que hacer, lavar y planchar.
ponerme a coser una camisita que tengo que hacer para el día de tu santo, ponértela a ti. Luego lo acomodaba en una cuna tipo hamaca que mi papá le acondicionó en una esquina del cuarto de la vecindad donde vivíamos. Después yo se las cantaba a mis 2 hermanitas más chicas, pues fuimos 7 hermanos. Este fue escrito por María Ascensión Sánchez. Aún nos quedan muchas letras por descubrir. Continuamos con más de Sopita de Letras. Estamos de regreso en Sopita de Letras y seguimos recordando esos momentos inolvidables ligados con nuestro sentimiento musical. Oigan, ¿recuerdan esas canciones de desamor que cantábamos hace muchos años? Yo recuerdo aquella que decía, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? De veras no sé por qué esa canción me llega tanto. Martita, yo tengo otros recuerdos, pero esto es en relación cuando mis padres nos compraron la primera grabadora, una Hitachi de esos que la tiene todavía mi hermano, y ese cassette yo lo tengo, y era de música disco y la canción se llama Fiebre de sábado por la noche. A bailar, muchachos. Yo recuerdo un momento también relacionado con mi niñez. Mi hermana mayor se casó y recuerdo bien que estábamos en la sala de la casa de mi pueblo cuando llegaron los novios y alguien gritó precisamente eso, llegaron los novios, y había una decena de músicos sentados cada uno en su silla con partituras en su atril y empezaron a tocar aquella canción que se llamaba Gema. Seguramente estaba de moda en aquellos tiempos. Era el año de 1959 o 60 tal vez. Cuando yo era joven vivía con mis tías y a una de ellas le gustaba mucho la canción de Sin Ti. Yo me la aprendí porque aunque teníamos pocos discos en la casa, ese sonaba casi todos los días, ¿se acuerdan? Decía, sin ti no podré vivir jamás, sin pensar que nunca más estarás junto a mí. Parece que yo soy el único que soy ochentero, porque a mí me trajo unos recuerdos de la graduación de la prepa. Y esa canción fue con la que me hice novia, no les digo a quién, y se llamaba El último tren a Londres. Sí, pues cada quien tiene recuerdos de épocas específicas. Yo también recuerdo, siempre me gustaron los tríos, seguramente porque a mis hermanos mayores también les gustaba ese tipo de música. Y recuerdo de mi hermana, de una de mis hermanas también, sobre todo una canción de Los Panchos que se llama Recuerdos de ti. Una canción que recientemente nos puso la maestra de inglés me hizo acordarme de una que cantaban los Platters, Only You. La cantaba como yo podía porque desde luego en esos tiempos no sabía nada de inglés. Pero yo le hacía hasta los gemiditos que trae la canción y no la he olvidado todo este tiempo. Martita y Gus, pues les comparto una canción que siempre que la oigo me trae muy gratos recuerdos. Eso fue cuando realicé mi boda y fue el vals. La canción se llama Yo te amo, yo tampoco. Es un tema musical del maestro Fran Purcell. Dice un refrán por ahí, rica y sabe, y lástima que se acabe. Y así, entre cucharadas y cucharadas de buenos recuerdos, terminamos la Sopita de Letras de hoy. Qué gusto saberte del otro lado, escuchando nuestro programa. Seguro trajo al presente experiencias gratas del pasado que alimentaron tu corazón. Aquí te esperamos el próximo capítulo con otro humeante y sabroso plato de sopa sazonado con buenas historias. ¡Hasta pronto! Gracias por sentarte con nosotros y saborear este gran plato de recuerdos y experiencias. Te esperamos en la siguiente cucharada de Sopita de Letras. Hasta la próxima.